Producir o hacer cualquier cosa, música, arte, literatura, televisión, básicamente cualquier cosa en el interior de Argentina, pareciera costar siempre el doble o el triple. Cuando me refiero a interior, me refiero a todo el resto de Argentina que no es Capital Federal. Tal vez por eso, cuando leí por primera vez a Miguel Briante, me sentí profundamente identificado. Y es desde el interior, desde su zona, donde Briante despliega una escritura económica y circular. Esto es La Cosa Literaria, un espacio para hablar sobre literatura producido y grabado desde Río Tercero, Córdoba, Argentina, el interior del interior. Hoy hablaremos de la idea de circularidad y la economía del lenguaje en los cuentos de Miguel Briante. Escritor, periodista y guionista, Miguel Briante nació en 1944 en la ciudad de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, y fallece trágicamente al caerse del techo de su casa en 1995 en la misma ciudad. Briante se destaca junto a Juan José Saer y Antonio de Benedetto en su escritura económica y sobre todo circular. Podemos decir que la zona de Briantes es su mismo pueblo, General Belgrano. Es ahí donde sus relatos se encuentran anclados. Los protagonistas de sus cuentos son los locos, los borrachos, los desesperados. Pero decimos zona porque su literatura escapa del pintoresquismo anecdótico de los personajes o del típico personaje o del personaje estereotipado de todo pueblo, o que todo pueblo tiene, y da un paso más allá hacia una literatura más universal, pero sin dejar de lado, digamos, sus raíces. Y si me apuran un poco, aseguraría que en Argentina podríamos llamar zona, como dije antes, a todo lo que se escriba o se produzca fuera de la ciudad de Buenos Aires. Sus cuentos pintan su zona. El bar es un espacio común en los cuentos de Miguel Briante. En Ley de Juego y de Más Lejos, el bar se constituye en el escenario principal del relato. En capítulo primero, el bar es el escenario del recuerdo triste de un niño. Ley de Juego cuenta la historia de dos hombres que se baten a duelo con la taba. Cuando uno tira la taba y su mano se arranca de su brazo junto con ella, el otro lo acusa de tramposo y se disponen a batirse a un duelo de facones. Así, el moro tiró. Sintió que la muñeca le quemaba. Supo que se le iban los huesos y la carne, pero no quiso mirar. La taba dio sus necesarias vueltas en el aire y cayó con suerte. El otro lo miró, ladino, incomprensible como siempre, y le contestó: «No, así no vale. Usted la acompañó, don». El moro se miró el muñón, miró la mano caída contra el pasto, muy cerca de la taba. Miró la taba caída contra el pasto, muy cerca de la mano y brillante, ganadora, y con la mano que le quedaba sacó el cuchillo. El otro se abrió de piernas, se acomodó en el mundo como si le quedara chico y sonriendo lo esperó. En el cuento se destaca además un humor genial. La economía del lenguaje tanto en las descripciones como en el diálogo. Lenguaje que más que decir calla o no dice todo. Recurso con el que Briante consigue así un sutil lenguaje poético. De aquí, y sacó una taba. Fue un gesto silencioso, tan viejo que el otro se levantó. Afuera, el sol se iba cayendo, seguro. En la punta de los pastos empezaba la noche. El de la taba tiró. «¡Culo!», gritó el que no había tirado. En la misma sintonía se ubica el cuento de Más Lejos. Aquí los paisanos se juntan todas las tardes en el bar cuando empieza el frío a ver cómo se quema la leña de la estufa.
y de esa visión del fuego y de la leña que se consume, los espectadores comienzan a contar historias. Aquí, además de la economía del lenguaje en lo descriptivo y en lo dialogal, podemos encontrar otro elemento interesante, la tonada o el modo de hablar de los habitantes de la zona. Elemento también que podemos rastrear en la obra de Juan José Saer. Briante intenta acá emular desde la escritura la tonada o forma de pronunciar. La pucha, se nos ha puesto observador, dijo sin mucho entusiasmo en la B. Briante, en capítulo primero, estructura el relato de manera similar a como Juan José Saer arma El limonero real, texto del cual hablamos el episodio pasado. Saer cuenta, en El limonero real, 9 veces un día en la vida de Wenceslao, cada vez de una óptica o desde una perspectiva diferente y, como dijimos, si se quiere, con un ojo cinematográfico. Briante realiza un trabajo parecido en este texto, capítulo primero. Relata 6 veces lo que siente y recuerda Pablo, un niño que desde hace 3 días se encuentra en la casa de sus abuelos y nadie le ha dicho por qué. El niño manifiesta enfadado porque sus abuelos se comunican en códigos que él no comprende y para que él no comprenda, y desde el recuerdo arma la situación que lo lleva a estar en dicho lugar. El relato está conformado por 6 grandes párrafos con una estructura más o menos similar. Primero se ubica el espacio de la ubicación actual del personaje, Pablo, que es la casa o la quinta de la casa de sus abuelos. Luego Pablo recuerda cómo tiene que ir por orden de su madre a buscar a su papá que se encuentra borracho en el bar del pueblo y la consiguiente discusión entre su mamá y su papá. En cada párrafo aparece nueva información sobre el espacio de la casa de los abuelos de Pablo, sobre la comunicación y lo que le ocultan, sobre lo que Pablo siente, sobre el recuerdo de Pablo yendo a buscar a su padre borracho al bar, el camino a casa, la discusión entre su padre y su madre, la llegada a casa de sus abuelos. Lo que los personajes dicen en una vuelta, en la otra lo callan. El relato se arma en profundidad y fidelidad cuando se finaliza la vuelta completa. La circularidad del relato y la economía del lenguaje unen íntimamente la obra de Miguel Briantes con la de Juan José Saer y la de Antonio Di Benedetto. Briante convierte en literarios los espacios de su zona, espacios del pueblo de su niñez, el bar, las calles. Dijo: «Anda a buscar a tu padre». Era la 1 de la tarde en verano. Nadie por la calle. El pueblo a esa hora estaba siempre quieto. Seguía así hasta las 4. Antes estaba ese pequeño mundo de la siesta, la payana en el umbral del negocio, los viajes en el carro de Don Juan o las charlas en el vagón del ferrocarril sobre la vía muerta. Caminé 2 cuadras. En el bar, tras la vidriera, vi a papá tumbado sobre una mesa. Entré. Escritor de la zona, del interior del país, Briantes nos demuestra en su obra que la literatura argentina y universal puede tener como escenario cualquier lugar del país y no solo como escenario la ciudad de Buenos Aires.